ahora que estamos con un tema de la corrupción, por así llamarlo, ¿no? Económica, que siempre ha existido, no hay nada nuevo. ¿Cuánta corrupción hay ahora cómo que hay ahora en? La corrupción yo creo que igual nació con Adán y Eva. De hecho, el diablo la hizo corrupta, ¿no? O le dio la manzana o algo así fue la historia, ¿no? A cambio de una manzana, pues se vendió algo, no recuerdo bien. Bueno, esto, tú precisamente tienes estudios bastante hechos de la corrupción precisamente en Puerto Rico, ¿no? El libro ese que tienes ahí detrás, El Jefe, creo que de algo de eso habla, ¿no? Sí, el Jefe, hay una edición en España que la hice gracias a Círculo Rojo, se llama El Jefe, Populismo y Corrupción, cómo España perdió a Puerto Rico en el 98. Creo que se puede encontrar en las librerías en España. Pues sí, bueno, hay que insertar aquí en este análisis que todas estas corrupciones no son posibles, porque hay corrupciones de todo tipo a nivel político, militar y económico. Y claro, ¿cómo esta gente se salen con la suya? Bueno, porque tienen aliados, porque tienen redes de clientelas que están dispuestos a ejecutar esas acciones corruptas. Entonces, en Puerto Rico nos tocó, como suele suceder en la historia de los países, nos tocó el peor gobierno en el peor momento, ¿no? Y en este caso, aquí teníamos a Luis Muñoz Rivera, que en Puerto Rico es tratado como héroe, por la historiografía aquí, para que tengan una idea, 77 calles tienen el nombre de Luis Muñoz Rivera. Casi todas las plazas públicas de los municipios se llaman Luis Muñoz Rivera. El himno de Coamo no tiene nada que ver, él nació en Barranquita, pues menciona a Muñoz Rivera. Hay un parque, avenida, día feriado, para que tengan una idea de la magnitud del personaje, ¿no? De cómo se ha idolatrado. Pues Luis Muñoz Rivera, con esa autonomía que habíamos hablado en el 97, había logrado unos meses antes fusionarse, unirse, ser parte del Partido Liberal Fusionista de Sagasta. Vean cómo todos los caminos nos llevan siempre a los mismos nombres, ¿no? Praxedes Mateo Sagasta, cuando pacta la autonomía para Puerto Rico, coloca en el poder a su socio en Lides Política, Luis Muñoz Rivera. Se supone que fuera un autonomista, que fuera el Partido Autonomista quien administrara la autonomía, ¿no? Pero no, quien administra la autonomía en Puerto Rico es una sucursal del partido de Sagasta, que era el que estaba de presidente de gobierno en España, ¿no? Y por supuesto va a implantar en Puerto Rico la misma corrupción que Sagasta tenía en España, ¿no? En las elecciones de marzo del 98, aquí el fraude estuvo en todas partes, hubo muertos, hubo heridos, los muertos votaron y los vivos que tenían derecho a voto no pudieron votar. Lo mismo que estaba ocurriendo también en España. Y bueno, ya luego en Puerto Rico hay un bombardeo, ocurre un bombardeo, Estados Unidos nos bombardea la ciudad de San Juan el 12 de mayo del 98, y a Luis Muñoz Rivera, en lugar de ponerse a preparar las defensas del país o a proteger la hacienda pública, Puerto Rico tenía 2,5 millones de pesetas en superávit, había que cuidarlo. En lugar de hacer eso, pues empezó a hacer campaña para que se nombrara un gobierno definitivo en el que él fuera el primer ministro, ¿no? Y lo logra unos días antes del 25 de julio, que fue la invasión. Fue primer ministro, ¿no? Este es un personaje con un ego muy grande, con unas ansias muy evidentes del poder. Para él el poder lo era todo y lo logra ser primer ministro, pero lo frustra la invasión militar de 1898, del 25 de julio. Y bueno, ¿qué hace este personaje entonces? En julio, 20 y pico de julio, fue primer ministro, y el 25 de julio lo devuelven a la casilla inicial porque hay una invasión. Pues, ¿qué hace? No pasan 3 días sin que se mueva entonces a las filas de Estados Unidos. Este personaje, que en tradición está al nivel de Sagasta, este personaje renuncia a la posición que tenía de primer ministro, que renuncia a todos los cargos para los cuales había sido electo en las elecciones, unas elecciones corruptas, pero elecciones al fin y al cabo se presuponían legítimas, nadie las impugnó.
Entonces, él renuncia a los cargos. ¿Qué hace con esto? Bueno, elimina cualquier impedimento legal porque se pudo haber levantado la bandera legal de, oye, Estados Unidos, McKinley, tú no puedes implementar aquí ningún gobierno militar porque aquí hay un gobierno legítimo, que además se da en un contexto de legalidad, ¿no? O sea, hay una ley autonómica, hay unas elecciones, tal. Pero él tira abajo esa posible argumento porque él renuncia voluntariamente y con él toda su camarilla. Así que en Puerto Rico el gobierno autonómico, esto es para los que dicen que Puerto Rico fue una nación y que había que haberla respetado, pues mira que no, porque nuestros propios líderes políticos se encargaron de tirarlo al piso, ¿no? Renuncian y además también entre julio y agosto del 98, fíjense las fechas, todavía aquí se está negociando el protocolo de paz, ni siquiera el tratado. También disuelven los partidos políticos, por lo tanto le dejan el campo abierto completamente, sin ningún obstáculo a estos invasores, que hay una invasión económica sobre todas las cosas y una invasión militar también. Y así las cosas, entonces el 18 de octubre tenemos un gobierno militar en Puerto Rico de Estados Unidos y el último de los gobernadores españoles ya se ha ido entregando la plaza a Estados Unidos cuando todavía ni siquiera se había firmado un tratado de París. Entonces aquí hay unas historias de robos, de tesoro público también, porque como te comentaba, Puerto Rico tenía 2,5 millones de superávit. Es un superávit que venía aumentando desde 1896, así que era una buena hacienda, una buena rentas internas, que incluso le prestamos dinero a Cuba. Les aviso a navegantes a ver si alguien quiere cobrar esta deuda. Le prestamos 2 millones a Cuba y Cuba se comprometió a devolverla, ¿no? Y claro, esto nunca ocurrió ni nadie lo reclamó. Entonces, el 25 de julio del 98 hay 2,5 millones de superávit en las arcas de Hacienda y cuando llega octubre quedaban 25 centavos. Entonces, ¿qué pasó aquí en un periodo de 3 meses? ¿A dónde fue ese dinero? Ahí estaban las pensiones de los maestros puertorriqueños, se fumaron, se las robaron, se las repartieron, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre esa élite política puertorriqueña que hoy tiene plazas y monumentos y días feriados. Así que aquí estamos 126 años después, repitiendo los mismos patrones. Bueno, yo creo que, bueno, vamos a ir ya terminando porque yo hablaría de muchísimas más cosas, de las Navidades en Puerto Rico, de los Reyes Magos en Puerto Rico y, cómo no, de las parrandas, y cómo no, de la última obra maestra de Bad Bunny, al menos para mí, y esa nueva idea que en los más jóvenes se está dando de mirar a tierra, porque tú has hablado de invasión militar de los Estados Unidos, de invasión económica, pero también una tremenda invasión cultural. Sí. La que sufrió Puerto Rico. De hecho, intentaron transculturizarlos. ¿No fue así? Sí, claro. Ahí en el jefe tengo un capítulo que dedico como rápidamente, esto ocurre muy rápido, entre julio y agosto del 98. Y yo insisto, antes de que se firmara el tratado y hasta a veces antes de que se firmara el protocolo, lo primero que intentan es el tema del inglés. Y claro, la población, yo me imagino que también un poco asombrada o haber vivido ese periodo histórico tiene que haber sido muy, muy duro. Pues la población se vendía, en las calles de San Juan se vendía un panfleto de aprende inglés en 7 lecciones. Y la gente empezó a usar expresiones en inglés para saludarse y para despedirse, en los periódicos también. Entonces el tema del inglés fue rápidamente insertado y ya un poquito después, unos meses después, el inglés llega a las escuelas. Incluso importan maestras desde Estados Unidos para que las clases fueran en inglés. No tuvieron éxito, tuvieron que desistir, ¿no? También el tema de las costumbres, por ejemplo, se prohibió celebrar el 6 de enero, que acá se sigue celebrando los Reyes y tampoco tuvieron éxito, pero estuvo prohibido celebrar los Reyes, ¿no?
Aquí, Radio Ravel.